Ya. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. ¿Esta es su cuenta o...? Presidente, se dan cuenta de los siguientes documentos. En primer lugar, una excusa del Ministerio de Obras Públicas, quien no podrá asistir a esta sesión para dar el proyecto de IVA a los APR. En su reemplazo asiste la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, señora Denise Charpentier, junto al coordinador legislativo, señor Sebastián García. También se ha recibido una excusa del ministro de Educación para el proyecto sobre carrera docente. En su reemplazo asisten la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, junto con la señora Luz María Gutiérrez Celá, señor Fernando Carballo, la coordinadora jurídica legislativa, María Fernanda González Lima y otros funcionarios de esa cartera. También hay una excusa del ministro secretario general de la Presidencia para el proyecto sobre la comisión que fija las remuneraciones del artículo 38I de la Constitución. En su reemplazo asiste la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacio. Aquí presente. Se ha recibido un mensaje de su excelencia el presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. También se recibe una invitación a un webinar de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central sobre el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2023, que se realizará el jueves 25 de mayo a las 8:30, transmitido en vivo por EMOL TV. También se ha recibido una serie de oficios de respuesta a las municipalidades, tal como se hiciera por petición del diputado Naranjo, en relación a las contrataciones realizadas en el periodo 2022 hasta la fecha. Y finalmente también se han recibido dos oficios en virtud de las solicitudes de información de la ley de presupuesto, uno de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y otro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos estos documentos están a disposición de los miembros de la comisión para su consulta. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿No? Ya. Entonces pasamos al orden del día. Les quería proponer alterar un poco el orden del día a propósito de... No, con tranquilidad. Solamente el orden de la tabla. Partir, ¿cierto?, con el proyecto de ley, el que estaba en tercer lugar, el que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones del artículo 38 bis de la Constitución, para cuyo efecto está, ¿cierto?, la subsecretaria presente, Macarena Lobos, y esperando, ¿cierto? No hay problema, si estamos recién partiendo, así que si les parece podemos partir con ese proyecto, ¿sí? ¿No hay problema? ¿Sí? Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Buenos días. ¿Su intención es votar los tres proyectos hoy? Sí, en principio. Ya, no, sí. Estoy preguntando porque tengo una reunión con una ministra en unos minutos más, entonces quería saber ya, para entrar y salir para la votación. Era para preguntar. Sí, vale, ok, gracias. Es por las temáticas y han esperado harto Sí, presidente, sobre todo el de evaluación y docente. venía también lo mismo, porque estamos votando estado de excepción constitucional en Araucanía, que me interesa sobremanera, y voy a estar presente en la sala y no acá. Entonces, si usted dice que va a votar, me preocupa, digamos, porque no voy a estar en la tramitación del proyecto. Pero si es así... Diputado, si le parece, podemos avisarle cuando sea el momento de la votación. Lo esperamos. Diputado Ramírez. ¿Podemos hacer como en la sala de acumular las votaciones para el final? Hagamos eso. Muchas gracias, presidente. Hagamos eso. ¿Ya? Entonces fijamos, ¿les parece dejar las votaciones a las... Eso, con horario fijo. Siente que la subsecretaria de Educación quiere estar acá. Ya, perfecto. Entonces dejamos la votación, si les parece, dejemos una hora para que a las 12 dejamos todas las votaciones, ¿ya? A las 12. ¿Ya? Volvemos y ahí se hace la votación, ya. Perfecto, entonces le damos la palabra a la subsecretaria para que pueda exponer. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a las diputadas y diputados integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría, a quienes nos acompañan telemáticamente. Este proyecto, como ustedes saben, es
la ley orgánica que da cumplimiento al mandato de la reforma constitucional que incorporó el artículo 38 bis, que cuando se hizo la reforma constitucional para rebaja de la dieta de los parlamentarios se estableció este nuevo artículo que establece que se va a crear una comisión especial, un órgano autónomo técnico que estará integrado por un ex o ex ministra de Hacienda, un ex o ex contralor o subcontralora, un ex o consejero o consejera del Banco Central, un ex presidente de alguna de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director o directora del Servicio Civil para fijar la remuneración de las altas autoridades, entendiendo por tales el presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Estado que sean enumerados en el numeral 7 o 10 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, que ahí, como ustedes saben, están ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, delegados provinciales y todas las personas que ejerzan labores de exclusiva confianza del presidente de la República, y finalmente a quienes sean contratados sobre la base de honorarios para asesorar directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas. El expresidente Piñera dejó presentado un proyecto a fines de su mandato. Este proyecto no tuvo tramitación y cuando ustedes saben, con el marco de la negociación del reajuste del sector público, tomando en consideración que las altas autoridades no estaban incorporadas por esta misma aplicación de este artículo en el reajuste, se convino darle urgencia a este proyecto y presentar algunas indicaciones que, manteniendo lo sustantivo, que es el mandato del artículo 38 bis, tiene algunas mejoras respecto a el proyecto original. Básicamente las diferencias con lo que es el proyecto original tienen que ver con respetar el carácter autónomo que le da el artículo 38 bis de la Constitución y su carácter técnico, ajustarse plena y exclusivamente a lo que es el mandato del artículo 38 bis. El proyecto original del expresidente Piñera iba más allá e incorporaba también el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, lo cual entra en coalición con lo que es el artículo 66 y siguiente de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Se establece también una claridad respecto al tema de las personas a honorarios, que respecto a las cuales esta comisión tiene que ejercer este rol, circunscribiéndolo a aquellas que se impone la obligación que en los contratos honorarios se establezca que van a ser personas que cumplen labores en los gabinetes de alguna de estas autoridades, o otro criterio, si no estuviera explicitado en el contrato, que de sus labores se desprende inequívocamente que efectivamente cumplen esas funciones. Este proyecto fue aprobado unánimemente en la Comisión de Constitución, con una abstención, si mal no recuerdo, y ahí básicamente los temas de debate tuvieron que ver con dos puntos. Uno, con temas que ya están en la Constitución, se hizo cuestión porque era un proceso por 4 años, eso está mandatado ya por el artículo 38 bis, y el hecho que las integrantes de esta comisión tuvieran que ser ratificados por el Senado por 2/3 de sus miembros en ejercicio, lo cual no se condecía con el tema de la rebaja de quórum que aprobó con posterioridad, ¿no es cierto?, el Congreso respecto a este tema, pero dado que esas son normas constitucionales, la norma de esta ley orgánica no puede modificarla. Aquí lo relevante y la mayor innovación respecto al proyecto original es que no solo se establece la posibilidad de fijar un monto de remuneraciones, sino un sistema de remuneraciones, es decir, fijar los elementos para la determinación de estas remuneraciones e incorporar un elemento que es muy relevante, que es el tema del reajuste, que no estaba explicitado en el tema original. Se complementa además, ustedes saben que la disposición 18ª de la Constitución Transitoria estableció que en la primera fijación de remuneraciones lo pudiera hacer el Consejo de Alta Dirección Pública, quien fue el que determinó esto sobre la base de ciertos criterios, que básicamente revisar lo que es la escala única de remuneraciones. Lo que no queremos es que se produzca esta distorsión de que en definitiva la remuneración se condiga con la responsabilidad que tienen los cargos y que efectivamente tengamos en consideración la situación económica del país y la situación comparada. Sobre la base de estos elementos, la comisión va a proponer y va a hacer un informe que tiene que ser público, ¿no es cierto? Esta comisión va a estar radicada y se va a relacionar con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. El costo que tiene este proyecto en los aspectos que competen especialmente a esta comisión, básicamente tienen que ver con las dietas vinculadas a los consejeros, que son 5 consejeros, de los cuales 4 de ellos tienen una dieta de 2 UF, menos el presidente que tiene una dieta de 15 UFs. Un cambio sustantivo respecto al tema también del proyecto original es que se rebajaron las sesiones y se estableció un máximo de sesiones anuales de 48 sesiones y se establece además que todo el aparataje administrativo lo va a suministrar la Subsecretaría de Hacienda. Solo se contempla el cargo de secretario ejecutivo, que, como viene reflejado en el informe financiero, equivale a un profesional que va a ser elegido por concurso público, que va a estar encasillado en el equivalente a un grado 7. Por tanto, en ese contexto, el costo total del proyecto, por su intermedio, Presidenta, es de el primer año de 197
192, 170 miles y en régimen de 191, 067 miles en régimen. Eso en términos generales, Presidenta, como digo, es un compromiso dentro de la ley de reajuste. Lo que nos importa es que esto se encuadre dentro de lo que es un sistema de remuneraciones y que ustedes saben que el proyecto de ley de reajuste en su protocolo comprometió dos cuestiones adicionales que son, primero, que el reajuste de 12%, como sabemos escalonado, se va a complementar para que de aquí a fin de año todos los funcionarios públicos tengan ese reajuste de 12% y además vamos a presentar en el mes de julio a más tardar un proyecto de ley que elimine estas distorsiones, ¿no es cierto?, que se han producido en lo que es la escala de remuneraciones, que en definitiva ha quedado, digamos, una desalineación entre lo que es las responsabilidades y la remuneración y que volvamos a tener un sistema efectivamente jerárquico que permita, digamos, que en función de las obligaciones y las responsabilidades haya una correlación con las remuneraciones y en ese sentido este proyecto se engarza dentro de eso porque las altas autoridades efectivamente ya inclusive antes de la última reforma constitucional venían siendo excluidas del reajuste. En la última reforma, en el último proyecto de reajuste, producto del dictamen del Contralor General de la República, como ustedes saben, se mantuvo la exclusión solo a aquellas autoridades que taxativamente están enumeradas en el artículo 38 bis, dado que siendo una norma de excepción, se estableció que no se podía interpretar de manera extensiva y por tanto otras autoridades, las cuales hoy día están ancladas por referencia a la remuneración de estas autoridades enumeradas ahí, igualmente se le aplicó el reajuste, lo que ha ido generando, digamos, estas distorsiones, lo que esperamos que tengamos un sistema único y armónico que permita, digamos, y por eso la importancia de avanzar en este proyecto y la urgencia que se le ha puesto, porque la idea es que esto esté regulado antes que efectivamente tengamos la nueva ley de reajuste para así poder partir, digamos, alineados en eso y por tanto ahí también hay una norma transitoria muy relevante que establece que desde que se nombra, digamos, se aprueba la ley, hay un plazo de 30 días para que efectivamente sobre la base de las remuneraciones que fijó la comisión el Consejo de Alta Dirección Pública, esta comisión pueda efectivamente renovarlas. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecer la exposición de la subsecretaria, que siempre es muy bienvenida a esta comisión. Presidenta, un par de preguntas breves a la subsecretaria por su intermedio, si me permite. Subsecretaria, esto está en primer trámite, ¿no? Sí. La segunda pregunta por su intermedio, Presidenta. Cuando usted habla de UF, lo dice por sesión, ¿no? La remuneración de 8 UF o 15 es por sesión celebrada, ¿sí? ¿Es correcto? El pasaje estoy entendiendo. Lo tercero, Presidenta, no entendí muy bien en la última parte, no sé si lo dijo, el tema de los plazos. ¿Cuándo entraría a operar este consejo? Y la cuarta pregunta, Presidenta, es si este proyecto de ley innova. Me imagino que no, porque es una norma constitucional respecto a las remuneraciones de los ministros y los parlamentarios. Esas son mis preguntas, Presidenta. Gracias. Diputada Rojas. Gracias, Presidenta. Es complementario a lo que ya preguntó el diputado Ramírez, pero respecto de la remuneración para estos consejeros, ¿son 2 UF y 15 para quien preside? ¿No hay más preguntas? Sí, diputado Juan Lembro. Gracias, Presidente. Saludar a la subsecretaria, que realmente lo hemos planteado varias veces y hemos estado preocupados porque ella ocupó una palabra que es justamente lo que estamos buscando, que tengamos un sistema único y armónico, que en este momento no lo tenemos y que hay una distorsión enorme. Y ni pensar a través de lo que ha pasado en los últimos años. Y mi pregunta va, leyendo el proyecto que despachó la Comisión de Constitución, prácticamente casi por unanimidad, una abstención nomás, ahí establece que tiene que estar, que se tiene que pronunciar 18 meses antes de que termine un periodo presidencial. Eso me gustaría aclararlo un poco,
Esa es mi pregunta cuando estuve leyendo el proyecto de ley. Subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a hacerme cargo de las consultas de los honorables diputados y diputadas. En primer término, voy a partir al revés, voy a partir por el diputado Formulio. Efectivamente, el artículo 38 bis establece, por su intermedio, y lo leo para que sea más claro, que cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término del periodo presidencial se va a fijar la remuneración de estas altas autoridades. ¿Por qué es importante? Nosotros entonces en el proyecto no podemos innovar porque ya viene dado el mandato por el artículo 38 bis, y engarzo con una de las preguntas que formulaba el diputado Ramírez por su intermedio, Presidenta, que es el artículo que comentaba tercero transitorio del proyecto de ley. Como el sistema de remuneraciones mandata la Constitución, que tiene que ser una vez, 18 meses antes del término, nosotros incorporamos la variable y explicitamos en el proyecto, a diferencia de lo que hacía el proyecto original del expresidente Piñera, el tema de la reajustabilidad. Y la reajustabilidad, a diferencia de lo que es el mandato del sistema de remuneraciones, que tiene esta periodicidad cada 4 años con 18 meses de anticipación, va a ser anual. Y ahí hay una norma transitoria que constituía esta comisión, es decir, despachado este proyecto de ley, dentro del plazo de 30 días se va a constituir para efecto de establecer la reajustabilidad sobre la base de qué remuneraciones, las que fijó por la norma transitoria de la Constitución, la 18ª, el Consejo de Alta Dirección Pública. Respecto a qué autoridades están involucradas en esto, efectivamente esto es el Presidente de la República, los senadores y senadoras, diputados y diputadas, todas las personas que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República. En este caso entramos ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, delegados regionales y provinciales. Y adicionalmente se establece que todas las personas que estén contratadas para cumplir labores en calidad de honorarios para cualquiera de estas autoridades también quedan incorporadas dentro de esto. Y por eso en este caso la comisión, porque hubo un debate también por su intermedio presidente de la Comisión de Constitución, el carácter permanente de esta comisión, porque efectivamente en el caso del personal a honorarios hay una variabilidad mucho mayor, ¿no es cierto? Y por eso tiene que tener un registro, las autoridades están obligadas a informar y reportar respecto de las personas que cumplen estas condiciones, y tiene que haber un registro actualizado efectivamente de quienes cumplen estas labores. Respecto al tema de, no es una remuneración, es una dieta por cada sesión que se celebre, que efectivamente tiene este distingo entre 12 UFs por sesión respecto de los integrantes de la comisión, los 4 integrantes, más un quinto que es el que va a ejercer las labores de presidente, que tiene 15 UFs por sesión, esto con un tope de 48 al año. El proyecto original establecía un monto, o sea, un número de sesiones mucho mayor. Nosotros acotamos, nos pareció que 48 al año, es decir, 2 sesiones mensuales, era más que razonable para estos efectos. Y como digo, el costo está asociado solo a eso y a la persona que va a ejercer como secretaria ejecutiva, porque todo el otro personal, digamos, y disposición para soporte técnico y administrativo va a ser dado por la Subsecretaría de Hacienda. Creo por su intermedio, Presidenta, haber resuelto. No sé si se me quedó en el tintero alguna consulta, pero creo haber. ¿Alguna consulta más, diputados? ¿No? Si no, pasaríamos a escuchar sobre el otro proyecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, subsecretaria, por la exposición. Pasamos. Sí. La esperamos entonces. Que estén bien. Gracias. Pasamos entonces a escuchar al ministro de Hacienda y a la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales del MOP sobre el impuesto al valor agregado, la exhibición, o todavía, es que podemos pasar entonces al otro proyecto, no hay problema, ¿sí? Ya, vamos a pasar al proyecto de carrera docente. Bueno, bienvenida, subsecretaria.
La idea, bueno, es poder escucharlas sobre el proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Así que le damos la palabra a subsecretaria. La razón aquí, sí, no sé por qué. Bueno, buenos días, diputada. Buenos días a todos y todas. Tenemos una presentación, así es que si pudiera, eso, está comenzando. Gracias. Ya. En todo caso, como decía, muchísimas gracias. Como decía la diputada, efectivamente este es el proyecto de ley que consolida el sistema único de evaluación docente y que busca de alguna manera resolver una duplicidad que tenemos todavía en el sistema educacional, en los sistemas de evaluación y organización del sistema de desarrollo profesional docente. Primero que nada, debería haber comentado. Bueno, me acompaña la directora del Centro de Perfeccionamiento de gracias, del CPIP, y presentar las excusas del ministro, que no podía lamentablemente, entonces me pidió si podíamos estar aquí nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, efectivamente este proyecto de ley lo que busca es, esta es una duplicidad que se encuentra en el sistema desde el año 2015, cuando se legisló el sistema de desarrollo profesional docente, y de alguna manera lo que buscamos es, en el fondo, solucionar y consolidar el sistema de modo tal de mejorar la eficiencia del sistema, la coherencia del sistema y articular de alguna manera en un sistema único de evaluación, ¿ya? Entonces lo que busca es, tenemos actualmente, como les decía, dos cuerpos normativos que tienen en el fondo una superposición de las evaluaciones en el ejercicio docente. En términos administrativos esto también implica, de hecho lo vamos a ver en términos presupuestarios, porque implica, el resolver esto implica un ahorro de recursos también, pero claro, porque tenemos duplicidad en la gestión, en la administración de los procesos, y tenemos, bueno, procesos en términos de la gestión docente y de la gestión para los establecimientos educacionales también. Hay de alguna manera convocatorias paralelas, reposiciones, apelaciones. En el fondo todo el sistema se recarga con esta situación de alguna manera anómala que tenemos de tener dos sistemas vigentes en el sistema, ¿no? Dos sistemas de evaluación, ¿ya? También como parte de los temas más procesales, administrativos, pero desde la perspectiva de la comunicación también tenemos distintas plataformas. En el fondo tenemos dos sistemas completos que se van superponiendo. Aquí, en la siguiente lámina hay como una pequeña como representación de cuáles son los dos sistemas y dónde se superponen. Lo que estamos haciendo, adelanto desde ya, en este sistema, o sea, con este proyecto de ley, es articular todo en el sistema de desarrollo profesional docente, lo que es conocido como la carrera docente, ¿ya? Entonces eliminamos estos que están en el lado de acá, más color moradito, que tiene que ver con la entrevista del evaluador par, el informe de referencia de un tercero y la autoevaluación, ¿ya? Que en el fondo es el artículo 70 de la ley del estatuto docente, ¿ya? Los objetivos del proyecto de ley, como les decía, bueno, hay un gran objetivo que tiene que ver con, de alguna manera, dar consistencia al sistema, desburocratizar, de alguna manera, como uno podría decir, alinear dos sistemas y hacerlos más eficientes, ¿no? Simplificar los procesos de evaluación docente y el reconocimiento de alguna manera como de cómo progresa la trayectoria de uno o una docente a lo largo de la carrera pedagógica o de la docencia, ¿no? Por cierto, aquí lo que se va, o sea, ambos sistemas, pero aquí lo que estamos haciendo es articular en un solo sistema que esté muy basado en principios de igualdad de trato, justicia evaluativa para todos las y los docentes, porque además en el sistema anterior teníamos uno que era para solamente el sistema público y otro que era para el sistema público y particular subvencionado, ¿ya? Entonces, de alguna manera se articula todo en este gran objetivo. Por otro lado, hay un objetivo importante que es fortalecer las redes de trabajo colaborativo, de acompañamiento a través del fortalecimiento del programa Red de Maestros de Maestros. Sabemos, bueno, ustedes me imagino que en realidad quizás no saben tanto de esto, pero se los podemos contar un poco, ¿no? En la Comisión de Educación son estos temas que salen más permanentemente, pero les podemos contar que en Chile tenemos un desafío con la dotación de docentes, en particular en algunas áreas más específicas vinculadas a las ciencias, por ejemplo, profesores y profesoras de química, de física, matemática. Tenemos un déficit proyectado en educación de párvulos, para las educadoras de párvulos, también tenemos un déficit proyectado.
me complementa ahí o profundiza. Claro, en todos los niveles tenemos un déficit proyectado y tenemos también, en el fondo, un desafío de no tan solo la entrada en la carrera docente, sino que la permanencia. Tenemos un porcentaje importante de docentes que se retiran en los primeros años. Entonces aquí también lo que buscamos es que los procesos de inducción, de mentoría, de acompañamiento se puedan mejorar, o sea, se puedan fortalecer, de modo de mejorar la retención en el desarrollo profesional docente, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos una situación un poco excepcional que se produjo a propósito del grupo de docentes del 2015, que tiene una evaluación un poco distinta, y además por algunas situaciones excepcionales también que se produjeron en el contexto de la pandemia. Entonces lo que estamos tratando de hacer con este proyecto es organizar eso de modo tal de, por decirlo de una forma bien concreta, darle un flujo adecuado a los docentes que se evalúan a través de los años, ¿ya? Entonces, estos son los objetivos, ese es el contexto que tenemos. En términos de contenido, el proyecto de ley lo que hace es, bueno, ajusta para tener este sistema único que les comentaba, se elimina el artículo 70 del estatuto docente, que es el que tenía la evaluación esta que salían en la imagen, ¿se acuerdan? Esos tres espacios, esos tres iconos que estaban en color morado, digamos, son los que tenían la evaluación docente. Se refuerza el sistema de desarrollo profesional como un instrumento en términos como de ir acompañando la trayectoria y el progreso de las y los docentes a lo largo de su carrera. La trayectoria y el reconocimiento. Recuerden, nuevamente no tengo certeza qué tan al detalle conocen, pero en el fondo el sistema de desarrollo profesional docente lo que va haciendo es que acompaña a la evaluación un proceso de avance a través de tramos, ¿ya? De tramos de carrera docente, y se acompaña a eso también una asignación con el reconocimiento en términos de remuneración, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que hace aquí es que se refuerza este sistema, se mantiene, bueno, que esto es un tema que se ha conversado harto en el debate público, se mantiene la posibilidad que tienen los sostenedores de tener sus evaluaciones. Hay algunos sostenedores, tanto públicos como privados, que tienen sistemas adicionales de evaluación para abordar algunos desafíos específicos en sus propios establecimientos o grupos de establecimientos, y eso se mantiene en este proyecto de ley. Y en el fondo se considera que hasta que el docente no alcance ese nivel óptimo de desarrollo profesional, debe ser evaluado hasta llegar a ese nivel, ¿no? Y aquellos que están en los tramos profesionales avanzados y experto 1 pueden evaluarse ya más voluntariamente para seguir progresando en su carrera y pasando en estos como tramos donde se asocia a una mayor remuneración, ¿ya? Y finalmente estamos haciendo una serie de ajustes normativos por causales de salida y también por algunos temas como más administrativos, la verdad, en el contexto también de un sistema que se puede hacer más eficiente y más robusto con varias de los procesos online a través de gobierno digital, ¿ya? Entonces, esto en términos del ajuste, bueno, el fortalecimiento de la red maestros de maestros, se los comentaba en un principio. Aquí se incorpora, en el fondo, se fortalece el rol de la red de maestros y se le incorporan espacios de participación activa, pidiendo que en el fondo puedan acompañar prioritariamente a aquellos y aquellas docentes que están en los tramos iniciales y tempranos, y no vayan logrando pasar a los sistemas, a los tramos más posteriores, ¿ya? En términos de, bueno, también se elimina el límite de 38 horas. Hasta ahora nosotros teníamos, con la siguiente por favor, sí, gracias. Hasta ahora nosotros teníamos que había un límite para ser parte de los procesos de inducción, de mentoría, ¿no? Que era tener 38 horas de contrato. Eso se elimina y ahí es bien importante considerar que... es bien importante considerar que hay un porcentaje importante de docentes que reportan que en el fondo esta es la razón para abandonar la mentoría, ¿ya? Y también sabemos, por la evidencia, lo que se ha recogido de este proceso, que la mentoría juega un rol importante en que se pueda retener a las y los docentes. Por lo tanto, nos parece que es importante fortalecer el proceso de inducción, ¿ya? Y finalmente, bueno, lo que les decía, que en el fondo se reemplaza todo el proceso, y esto es
en el fondo un ajuste normativo, o sea, como administrativo, la verdad, pero se ajusta todo el proceso que tienen que firmar el convenio, enviarlo, esperar que reciba de vuelta por un sistema en una plataforma más digital, ¿ya? De modo tal de hacerlo más expedito, de disminuir la complejidad, de agilizar también, ¿no? Y de hacerlo más, bueno, también la verdad, esto es algo que fueron ajustes que se tuvieron que ir haciendo en el contexto de pandemia, en distintos ámbitos, y bueno, podemos aprender entonces y maximizar los procesos de modo más habitual, ¿ya? Y finalmente, bueno, ajustes al sistema y flujos en el flujo de desarrollo profesional. Y aquí está el tema de los docentes que el año 2015 obtuvieron un resultado ya sea competente o destacado, pero no rindieron las pruebas, porque acuérdense que ahí se eliminaron a través de la ley, van a poder acceder a, en el fondo, seguir progresando en los tramos, ¿ya? Aquí es donde tenemos el artículo transitorio que vamos a poder, que implica, que irroga gastos, digamos, ¿ya? Que vamos a ver aquí. Entonces la idea es que ellos puedan progresar considerando los resultados de su portafolio de ese año, el 2015, y el instrumento de evaluación de conocimientos específicos pedagógicos que se haya rendido en el marco de carrera docente, digamos, ¿ya? Por otro lado, a consecuencia de las leyes 21.072 y 21.506, tenemos una gran cantidad de evaluaciones en este año, producto de los docentes que no se evaluaron durante los años de pandemia. De hecho, el año pasado, si la directora me corrige, creo que fueron del orden de los 37.000 evaluados el año pasado. Bueno, de hecho, para este año Póngase el micrófono para que ahí, sí. para este año se proyectan 80.000 potenciales profesores a ser evaluados. O sea, ese es el crecimiento. Y el monto que hemos tenido habitualmente es mucho, mucho más pequeño. Así es. Entonces, el aumento en el sistema... Perdón, ahí sí. Entonces, el aumento del sistema es bastante importante, por lo tanto, en el fondo, lo que hicimos es como, de alguna manera, distribuir en los próximos años esa carga de docentes que se tendrían que evaluar, ¿ya? En términos de gasto, bueno, este es un proyecto de ley que implica, lo voy a decir, por un lado implica reducir gasto y por otro lado implica aumentar gasto, ¿ya? Vamos a ir viéndolo en el fondo por cada uno, por ambos ámbitos. Se reduce gasto porque se deroga la evaluación docente y la evaluación docente tiene un costo a distintos niveles, ¿no? Entonces, este proyecto genera todos los ahorros que implica eliminar los instrumentos de autoevaluación, de evaluación PARE y los informes de referencia de un tercero, ¿no? Adicionalmente, como en el fondo los docentes que estaban en los niveles más bajos tenían que tener un plan de superación profesional, ese costo fiscal también se disminuye. En la tabla siguiente nosotros vamos a ver que esto en términos de montos es del orden de 1.600 millones, ¿ya? No, de 1.633 millones en términos de del gasto que se deja de gastar, ¿ya? Estos son ahorros de recursos públicos, menor gasto fiscal en el fondo, ¿ya? Al eliminarse todo el componente de evaluación de lo que se conocía como, más claro, el artículo 70 o la evaluación de lo que se llama el docente más, que es conocido muchas veces por las y los docentes, ¿no? Ahora, por otro lado, también implica un mayor gasto fundamentalmente por el artículo primero transitorio, porque como tenemos un grupo importante de docentes que no ha podido progresar en los tramos de asignación de la trayectoria en el sistema de desarrollo profesional docente, a propósito de no tener rendido este grupo de docentes del año 2015, ¿ya? En el artículo 1 transitorio nosotros permitimos que ellos avancen, ¿ya? Le damos la posibilidad de ir subiendo en los tramos de desarrollo profesional docente, y el subir en los tramos implica la posibilidad de aumentar el sueldo, ¿ya? Implica una remuneración distinta, ¿ya? Entonces, eso implica un aumento del orden de los 2.000 millones, si me pasan la siguiente, claro, esto es del orden de 2.000 millones, que luego habría que, no sé si está bien dicho, pero habría que netear
con el monto que teníamos de reducción del gasto fiscal. ¿Me explico? En el fondo se reducía en el orden de los 1.600 y se está aumentando en el orden de los 2.000, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, el aumento es del orden de los 433.000, ¿ya? Que eso es lo que está en el informe financiero, ¿ya? Ahora, creemos que el impacto, bueno, tiene una gran, en el fondo, es muy importante, y en esto, la verdad, lo conversamos bastante en la... Este además, quiero decir, es un proyecto que en general tuvo bastante transversalidad. Fue un proceso de tramitación y de conversación muy, en el fondo, en el cual había mucha mirada común en la Comisión de Educación. Varios de los artículos, de hecho, se aprobaron de forma unánime, ¿ya? Hay bastante conciencia de la necesidad de darle mayor eficiencia al sistema. Hay bastante conciencia respecto a que si hay una variable en la evidencia, la verdad, esto es en la evidencia internacional y en Chile también, que habla de una variable que pueda impactar adecuadamente en la calidad de la educación que reciben las y los estudiantes, es la calidad de la formación y las condiciones de trabajo de las y los docentes. Por lo tanto, eso está muy relacionado con cómo cuidamos las condiciones, ¿no? Y en ese sentido, el hacer un sistema único va exactamente en la misma línea. Además de, por cierto, todo lo que tiene que ver con hacer más eficiente un sistema que, dadas las duplicidades, tenía claras ineficiencias, ¿no? Entonces, por otro lado, nos permite hacer efectiva la igualdad de trato y de oportunidades para profesores y profesores que tienen distintas dependencias en el mundo, bueno, público, ya sea municipal o servicios locales de educación, y mundo particular subvencionado, ¿ya? Y finalmente creemos que también esto tiene mucho sentido en el marco de un contexto en el que estamos como país, bueno, en que está a nivel global, la verdad, pero también en que estamos como país decididamente, y desde el Ministerio de Educación estamos impulsando con mucha fuerza el plan de reactivación educativa. Queremos que los docentes puedan dedicar todo el tiempo efectivamente al acompañamiento, al aprendizaje, al desarrollo socioemocional y a los procesos de revinculación con el estudiantado. Y en ese sentido, el no tener que hacer la doble evaluación es algo que nos permite también maximizar esos tiempos. Eso, Presidenta. Por cierto, cualquier duda, comentario, bienvenido. Muchas gracias. Diputados y Fuentes. Gracias, Presidenta. Bueno, darle la bienvenida a la subsecretaria, a la jefa de la división. Yo más bien tengo una pregunta respecto de un tema que ustedes tocaron tangencialmente, pero que creo yo es preocupante y que tiene que ver con el déficit de los profesores. No sé si pueden entregarnos algún antecedente un poquito más en detalle respecto de eso. Y en segundo lugar, también si tienen algún detalle un poquito más territorializado de la evaluación docente, y si esto sigue una media nacional o según ustedes hay alguna hay regiones que están más rezagadas respecto de otras, y por qué, o digamos solo obedece a un problema nacional, digamos. Eso, Presidenta. Hay preguntas mejor ya. Diputados, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más preguntas, entiendo? Ok. Subsecretaria. Perfecto. Le voy a pasar, voy a hacer una abordada global y luego le voy a pasar la palabra a la directora del CPP para que nos dé más especificidades, ¿no? A ver, tenemos en Chile efectivamente una proyección de déficit docente cuyos números varían de alguna manera de acuerdo como a los supuestos que uno haga en esa proyección. Nosotros hemos estado avanzando bastante en medidas que nos permitan, porque para abordar el tema del déficit hay medidas a distinto nivel. Por un lado, hay una primera medida básica, que es lograr atraer a que más estudiantes cuando terminan tercero y cuarto medio, entren a estudiar pedagogía. Luego hay otra medida, que es que esos estudiantes terminen de estudiar pedagogía, porque en pedagogía es un área en la cual hay bastante deserción durante la carrera. Estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía pero que luego no terminan, y luego se produce el otro problema, o el otro desafío, digamos, la otra situación, que es que comienzan a trabajar en el sistema y salen del sistema. Ahora, dos elementos positivos, y uno que estamos abordando con este proyecto de ley, que es generar condiciones, apoyos y fortalecer los procesos de inducción y mentoría para que más docentes que ingresan al sistema
puedan continuar en el sistema, disminuir el ratio de deserción, o de abandono ¿ya? Que de hecho en pedagogía en los primeros 5 años se produce un abandono importante, ¿ya? Pero por otro lado también, y esta es una noticia positiva que es de público conocimiento, pero igual cabe recordarla aquí, el año pasado tuvimos un 50% de aumento en ingreso a carreras de pedagogía, el año pasado. La corte que empezó en el fondo ahora en marzo del 2023. Hola, ministra. Sí, hola, ministro, buenos días. Buenos días. La corte que empezó ahora el 2023 es una corte que tuvo 50% de aumento. Entonces eso también nos permite ir apoyando que ellos se mantengan en el sistema y que ¿A qué se debió? se ha hecho un esfuerzo súper importante exactamente, de atracción a las pedagogías, de atracción a las carreras de educación de párvulo. Y eso, bueno, se vio de la mano. Nosotros creemos también, y esto es algo que se viene empujando, nosotros el año pasado tuvimos una experiencia de tutorías desde el Ministerio de Educación, y eso creemos que también uno de los efectos colaterales de las tutorías, de alguna manera, es a jóvenes que están en la etapa de definición vocacional, conectarlos con lo que implica la profesión docente, la profesión de acompañar el aprendizaje de otros. Entonces eso también, esto es algo que está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces hay que mirar un poco más, pero también creemos que puede tener impacto, y voy a aprovechar el momento además de invitarlos a inscribirse y ser tutores y tutoras en este plan que estamos abordando como país, la verdad, de poder acompañar el aprendizaje. Y le voy a pasar la palabra a la directora para que nos pueda dar más datos respecto a la evaluación docente, resultados por diferencial y también, por cierto, detalles de Sí, en general, yo diría que ahí sí, ya, perdón. Y el desempeño de evaluación docente se distribuye en una media nacional que no aparece una diferencia importante entre regiones o entre territorios, sí en relación al déficit. Y ahí por eso hemos preferido desde el Ministerio hablar más bien del concepto de dotación, porque creemos que hay una cuestión numérica, pero también cualitativa que observar. Hay regiones que te dicen tengo sobredotación en ciertas áreas, incluso de profesores, y subdotación en otras. Hay que hacer ahí un esfuerzo con mirada país que permita una distribución más equitativa, que permita que cada territorio, de manera pertinente a su realidad, pueda contar con la cantidad de docentes idóneos que se requieren. Hoy día el déficit es transversal a todos los niveles y a todas las asignaturas. Si bien es mucho más grave en matemáticas y ciencia, prácticamente no hay un área de currículum donde podamos decir, sobre todo en virtud de la proyección que tenemos, que contemos con todos los profesores idóneos que se requieren. Por eso la atracción a las pedagogías, ahí hay un programa de acceso a las pedagogías que se realiza en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior, que yo creo que ha cumplido un rol importante para efectos de la atracción y que creemos que hay que seguir mejorando. Y estamos armando un plan de política de dotación docente que debiera ser mucho más sistema entre los distintos esfuerzos para tener un país que pueda monitorear el contar permanentemente con la cantidad de profesores que se requieren. Ahora, la deserción que nos preocupa es sobre todo la de los profesores nobles. La mayor cantidad de deserción se concentra entre el año 1 y 2 de ejercicio profesional. Y por lo mismo, la relevancia de acompañar la inducción de esos profesores jóvenes es fundamental. Y por otro lado, porque también sabemos que cualitativamente esa inducción consolida competencias docentes de desempeño pedagógico que van a servir para mejorar la profesionalización de ese profesor por el resto de su vida, digamos. Asientan allí competencias de base durante los primeros 2 años. Por eso la importancia de que el proyecto de ley fortalezca el proceso de mentoría. Hay más preguntas, así que lo voy a anotar, pero si quiere, ya, diputado. Lo que pasa es que es público, se puede obtener de cualquier parte del país, puede saber dónde hay es que perdón. No boicotee, como dijo la ministra de Seguridad. Esa es la primera, digamos, si existe, si un profesor puede saber dónde hay y dónde no hay, digamos, y el segundo, de si este proyecto ustedes creen no debió haber integrado un sistema de incentivos a corregir ese
desequilibrio que se produce, digamos, buscando, porque pareciera que se deja al mercado, ¿no? O entre comillas, la oferta y la demanda, el poder distribuir los profesores de manera igualitaria. Pero esto es como el sistema de salud, digamos, es un servicio público que el Estado tiene la obligación de prestar y no debiese guiarse por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula desde la educación pública, entre comillas, el asegurar que haya una cobertura mínima para todos los territorios, finalmente? Gracias, presidente. Sí, esa es una muy buena pregunta porque uno de los problemas que tiene Chile es que al tener una gran dispersión de sostenedores, la oferta laboral y por lo tanto también la distribución de la función docente es inequitativa, como tantas cosas lamentablemente en nuestro país. De hecho, en las regiones del norte y también en otras regiones que pudiéramos decir de más difícil acceso, como Aysén, es donde se concentra la mayor cantidad de déficit. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? Crear un sistema que pueda sistematizar y concentrar, centralizar toda la oferta laboral a nivel nacional en una plataforma equivalente a la de Directores para Chile, que en este caso va a ser Docentes para Chile, que se está desarrollando en conjunto con el BID. El BID tuvo una experiencia que nos compartió en Ecuador y en el Perú, precisamente por problemáticas de distribución docente. Ellos no tienen un grave problema de déficit en número, pero sí un problema de distribución. Por ejemplo, la zona del Amazonas. Entonces, BID colaboró allí para realizar una plataforma que permitiera hacer primero, levantar un dato contextualizado, no general solamente a nivel país, sino que territorial, para poder elaborar respuestas pertinentes a ese contexto territorial. Entonces, nosotros estamos avanzando ya en un convenio y en un desarrollo para este sistema de Docentes para Chile en conjunto con el BID, justamente para hacernos cargo de ese problema, porque lo que usted señala es una de las problemáticas que ha tributado el problema del déficit docente y su inequitativa distribución a nivel país. O sea, ese es efectivamente un problema. Lo segundo que agregaría, solo para sonar un poco divertido esto, pero para no pedirle al proyecto más de lo que puede dar, es que este es un proyecto pensado para generar un sistema único de evaluación docente, pero en paralelo estamos en un estudio internacional con el PNUD, que incluso quedó definido así desde la promulgación del sistema hace 6 años atrás, que hace una evaluación del sistema de desarrollo profesional docente en general. Nos parecía que no era responsable anticipar en un proyecto de ley que donde hay, como muy bien decía la subsecretaria, bastante unanimidad en la necesidad de crear un sistema único, de no seguir generando un gasto público en una duplicidad de procesos que no tienen ningún sentido, que no mueven ninguna aguja, ni elevan ninguna condición que sea relevante en términos de calidad educativa. La urgencia de aquello nos hacía avanzar en este proyecto, pero debiese venir una mirada mucho más integral al sistema de desarrollo profesional docente a la luz de la evidencia que nos entregue el estudio internacional. Y nos parece que lo serio era esperar esos resultados antes de meterse al sistema completo. Es un poco para también comprender que muchos de estos incentivos probablemente debieran venir al mirar el sistema integral de desarrollo profesional docente y no solo los procedimientos de evaluación docente, que son un capítulo dentro del sistema de desarrollo. Subsecretaria. Una cosa muy breve respecto a la pregunta del diputado, respecto a si estos son datos públicos. Efectivamente, sí, son datos y en el fondo este es un tema que se ha venido abordando en la política educativa desde hace varios años. De hecho, han habido... En el gobierno anterior hubo una mesa para recabar, en el fondo, recomendaciones para promover la retención docente. Y se ha ido avanzando en una serie de medidas, por un lado administrativa. De hecho, este compromiso de terminar con la duplicidad y articular los dos sistemas en uno solo es un compromiso que se había tomado, de hecho, en los dos gobiernos anteriores. Esta era una deuda de alguna manera pendiente, porque hay acuerdo bastante transversal de la necesidad de avanzar en esto. Por temas más sustantivos, que tienen que ver con la profesión docente y cómo articulamos, en el fondo, un sistema único, como también por temas más administrativos y de eficiencia del gasto, por cierto. Muchas gracias. La diputada Rojas también había pedido la palabra. Sí, gracias, presidenta.
me voy a detener en un punto que creo que es especialmente importante y pienso que el proyecto colabora con aquello, y es precisamente el déficit en la dotación de profesoras y profesores. Y si bien se vienen poniendo esfuerzos hace mucho tiempo en educación, creo que cuando vemos que hay un déficit de profesores como el que tenemos y de educadoras como el que tenemos, evidentemente tenemos un problema y las cosas no se han estado haciendo tan bien como quisiéramos, porque hoy tenemos una subdotación de profesores de ciencia, de profesores de matemática, de física, de educadoras de párvulo. O sea, estamos en una crisis importante en el sistema de educación, dada la falta de profesores. Entonces, yo creo que este proyecto avanza y es un aporte para eso. Evidentemente no lo soluciona todo, y ahí comparto, digamos, con la directora del CPIP que no le podemos exigir más de lo que puede dar, porque lo que hace es terminar con la doble evaluación y que tengamos un sistema único de evaluación. Y yo creo que eso también es importante dejarlo claro, porque, y yo espero que acá no se repita lo que nos ocurrió ayer, Presidenta, que yo creí que en la discusión de resiliencia habíamos tenido una discusión muy potente aquí en la comisión, pero luego en la sala se repitieron argumentos que aquí ya se habían esbozado, que ya habíamos conversado. Entonces, lamento lo que pasó ayer, espero que no se repita con este proyecto, y me voy a poner el parche antes de la herida, porque yo no quisiera escuchar en sala argumentos, por ejemplo, de que aquí se está terminando con la evaluación hacia los profesores y profesoras, y que lo que quieren los profesores es no ser evaluados, y que lo que quiere el gobierno es no evaluar a los profesores, porque eso no es así. Entonces, no es así, pero además el proyecto se está haciendo cargo de un problema país, intentando aportar en un problema país que tiene que ver con el déficit de docentes que tenemos hoy en Chile. Y eso no es solo una tarea de gobierno, también es una tarea social, porque a las y los profesores se les cuestiona mucho en su función, y eso también tiene un efecto disuasivo de ejercer la función de ser profesor, porque hay gente que terminando la carrera ingresa al sistema y a los 5 años se va. Y eso es un problema tremendo para el país, porque hay gente que se está formando, que quizás estudia con gratuidad, que tiene becas y que después deserta. O sea, hay gente formada, calificada, que se va del sistema. Entonces tenemos un problema suficientemente grande como para tener que escuchar argumentos, entre comillas, porque no creo que lo sean en el fondo, pero que hacen referencia a que hay flojera o que no se quieren evaluar los profes. Entonces creo que sería bien importante que acá pudiéramos agotar lo más posible esa discusión, precisamente para que se vaya con un informe positivo a la sala, y que allí podamos dar la discusión sobre el fondo del proyecto y los aportes que el proyecto intenta hacer. Vamos a dar primero palabras y ahí les damos al tiro la posibilidad de contestar. El diputado Romero y luego el diputado... No. Perfecto, diputado Romero. Gracias, Presidenta. Yo creo que más que tratar de pedir o de guiar o condicionar nuestro voto, la verdad de las cosas es que tenemos que analizar los proyectos en su mérito. Y efectivamente el tema de la evaluación docente es algo que a la población le causa algún tipo de inquietud. O sea, efectivamente hay un dicho muy antiguo en mi pueblo que dice: cuando el río suena es porque piedras trae. Y la sensación que existe en la población es que efectivamente los profesores no se quieren evaluar, y eso es así, digamos. O sea, es un dato de la causa, y obviamente que es de nuestro hacer todo lo posible para que esa sensación, esa impresión cambie. ¿Ya? Por lo tanto, hay que analizar los procesos en su mérito. Ahora, me encantaría ver también con la misma fuerza con que se trata de condicionar nuestro voto, la exigencia del gobierno de decir que implemente luego los servicios locales de educación. Eso está ahí parado, o está actuando bastante más lento. Entonces, a mí me preocupa un poco que para algunas cosas nos traten de arrinconar para determinada visión, y otras cosas como que las olvidamos, a lo mejor nos quedamos callados. Yo aquí quiero ser bien claro: el tema de la evaluación es una situación bastante delicada. Insisto, yo creo que existe una mala impresión de muchas personas en la población de que la educación, obviamente pública, es más mala que la educación privada, y eso es un dato de la causa. Es cuestión de mirar solamente los rankings nomás de las pruebas de transición, las pruebas de selección universitaria, las que haya. Siempre los colegios municipales, los colegios públicos, son más malos que los colegios privados, y eso es una deuda que tenemos como sociedad. En ninguna parte de la constitución política, en ninguna parte hay un mandato para que la educación pública sea más mala que la educación privada. Debería ser mucho mejor. Así que, por lo menos en el caso mío, voy a ver con mucha tranquilidad este proyecto, porque no veo
no me voy a ocupar solamente de la presentación, voy a analizarlo con más cuidado. Y ese es el problema también de estas situaciones. No te dan de repente mucho tiempo para mirar con detalle esto. Gracias, presidente. Diputado, yo solo para poder contestar, ¿cierto?, a el tema del tiempo. Este proyecto de ley estuvo en tabla en una sesión que nosotros tuvimos que suspender la semana pasada. Entonces no es un proyecto nuevo, lleva una discusión lata y al menos en conocimiento de la votación, el proyecto de ley lo estaba desde hace más, ya diríamos 2 semanas atrás. Entonces, eso como para que lo sepa el diputado Romero. No sé si hay más palabras, no sé si hay más palabras por parte de los diputados. Diputada Roja. Sí, no quisiera no enfrascarme en el debate, pero me veo la obligación por su intermedio, presidenta, de responder aparte de lo que dice el diputado Romero, y bueno, ahí la subsecretaria y la directora podrán complementar con información, pero los servicios locales de educación se implementan por ley. Por lo tanto, el gobierno está siguiendo lo que dice la ley y que de hecho el cambio que existió en las fechas fue aprobado por este Congreso. Entonces, tal como las 14 bases constitucionales son una norma que hay que respetar, acá también hay una norma que hay que respetar y el gobierno así lo está haciendo. Con ninguna intención de arrinconar, a mí sí me parece que lo más prudente es efectivamente que cada uno de los diputados revise el proyecto en detalle y tenga a la vista la situación del déficit docente. Y por lo tanto que las medidas que hay que ir tomando con este proyecto y con otros que vengan tienen que ser un aporte en que ese déficit disminuya. ¿Ya? Entonces yo creo que ese elemento es muy importante y acá se ha puesto sobre la mesa y todas y todos quienes votemos hoy aquí en la comisión, pero posteriormente en sala también tenemos que tener a la vista, porque hacer medidas que en este caso ocupemos el verbo arrinconar, que arrinconen a los profes, nos puede generar un problema mayor como país. Diputada Rojas, subsecretaria. Sí. A ver, en primer lugar, creo que es importante quizás compartirles un poco más de los antecedentes que hay. Bueno, y comentarle, diputado Romero, y a todos en realidad, súper disposición, si quieren podemos juntarnos, conversar un poco más. Nosotros siempre total disposición desde el Ejecutivo a poder, en el fondo, profundizar un poco en los argumentos que hay en la base y en la complejidad del proyecto de ley. Total disposición, y eso se lo digo al diputado Romero porque usted lo pregunta, diputado, pero esto para todos, ¿no? La teoría de cambio que hay en la base de este proyecto de ley no es en absoluto, y en esto quiero ser súper clara desde el Ejecutivo, eliminar la evaluación. De hecho, no se elimina la evaluación. La evaluación queda. Lo que se hace es se elimina la duplicidad de la evaluación, porque en el fondo es poco eficiente y es poco coherente tener dos sistemas que no se articulan entre sí y que son además para sectores distintos, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se articula. Quiero también aclarar, o más bien hacer explícito, que no tan solo se articula la evaluación y se consolida en un sistema único, sino que también queda en el artículo 19 la posibilidad de que un docente, una docente, que ha sido evaluado una cantidad de veces y no avanza en su desarrollo profesional, pueda salir del sistema, ¿ya? Por lo tanto, hay dos apreciaciones, hay dos sentencias o dos frases que quisiera como aclarar súper fuertemente. La primera es que no hay evaluación, porque lo que hace el proyecto no es eliminar la evaluación, es articularla en un sistema de evaluación. Y la segunda es que no hay consecuencias de esa evaluación. Lo que sí hace el proyecto y lo que hay como en la teoría de cambio a la base es que lo que se busca es acompañar de un modo más, se fortalece en la perspectiva más formativa de la evaluación. Entonces, se acompaña retroalimentando el desarrollo profesional docente y se fortalece por eso el tema de las mentorías y el acompañamiento, la inducción docente. Por esto que comentábamos que salió, que es que hay un porcentaje importante de docentes que salen del sistema en los primeros años. Y es más, hay un porcentaje importante de docentes que salen del sistema en los primeros años de ejercicio y salen para no retornar nunca. No es como en otras profesiones que hay algunos profesionales que salen, hacen otra cosa por un tiempo para, bueno, quién sabe,
pero luego vuelven al ejercicio de la profesión. En este caso hay un porcentaje importante que sale del ejercicio de la profesión docente y no vuelve. Entonces, la teoría de cambio que hay en la base de este proyecto de ley es articular, fortalecer una perspectiva formativa de modo tal de acompañar el desarrollo de la docencia, entendiendo el rol fundamental que juega la docencia, por cierto, en el fondo para el desarrollo de la sociedad, no solo para la educación de los niños y niñas en particular, sino que es para el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido darles la tranquilidad, bueno, todas estas sesiones son públicas, por cierto, ¿no? Pero fueron a la discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, digamos, distintos gremios, y todos ellos se pronunciaron a favor de la evaluación, de la articulación en un sistema único. Yo diría, me corrigen si puedo estarme equivocando, directora, pero yo creo que nadie pidió que no se evaluaran. No recuerdo que nadie haya pedido, ningún gremio, que no hubiera evaluación. Lo que sí se pidió es que se articulara en un sistema único. Y yo creo que, bueno, al Ejecutivo le ha parecido del todo razonable. Y vuelvo a insistir, este es un tema que estaba ya comprometido previamente desde gobiernos anteriores, desde el 2015, cuando quedó esta duplicidad, ¿ya? Y total disposición, bueno, vuelvo a repetir, para todos, si es que quieren profundizar a algo, conversar, ningún problema desde el Ejecutivo. Directora. Sí, yo agregaría a lo que bien dice la subsecretaria por su intermedio, presidenta, que hay un principio de meritocrático y de responsabilización de los docentes que se cuida y se fortalece con el proyecto. Yo entiendo que puede ser legítima la aprehensión y por lo tanto es importante hacer esa precisión. En virtud de la doble evaluación, solo los profesores del sector municipal y de servicios locales se veían expuestos a rendir 5 instrumentos, mientras que los de los particulares subvencionados 2. Cuando hacemos este sistema único, lineamos un sistema único que no hace esta discriminación arbitraria, nos quedamos con los 2 instrumentos que la evidencia indica mejor discriminan los desempeños. Justamente la autoevaluación prácticamente no discrimina nada, porque hay que decir que la mayoría se evalúa en los desempeños más altos. En los informes de referencia a terceros lo que hemos visto es que es mucho más pertinente que un informe de referencia a terceros mantener y respetar la autonomía de los sostenedores para elaborar sus procedimientos internos de evaluación. Y esa autonomía de los sostenedores se mantiene de manera explícita en el proyecto de ley. Y por otro lado, se mantienen las consecuencias para aquellos docentes que de manera reiterada y habiendo tenido la oportunidad de formarse, no demuestren capacidad para mejorar su desempeño. Por lo tanto, hay autonomía de los sostenedores para complementar con procesos internos. Quedan los 2 instrumentos que más discriminan desempeño, que son el portafolio y la prueba de conocimientos pedagógicos. Y por otro lado, se mantienen las consecuencias. Es decir, se consolida la idea de un evaluar para mejorar, pero también un evaluar para rendir cuentas, para responsabilizarse por los resultados. Diputado Naranjo, y de ahí tenemos que cerrar porque tenemos que pasar. Gracias, presidenta. Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la misma inquietud, que es la calidad de la educación que están recibiendo nuestros alumnos. Y quienes hemos ejercido la docencia en el plano universitario nos damos cuenta que cuando llegan los alumnos a la universidad, verdaderamente es patético, ¿ah? Entonces yo me imagino que la propuesta que está apuntando el Ejecutivo hoy día y el Ministerio de esta evaluación docente va en la dirección de cómo mejoramos esa calidad. Porque lamentablemente, y digámoslo, por mala manera de comunicarse por parte de los gremios de los profesores, pero la sensación que hay en la comunidad es que como que a los profesores les molesta la evaluación docente. O lo han comunicado mal ellos, o lo han transmitido mal, pero la impresión que uno le pregunta, como que a los profesores, esta parte es como, qué incómodo que nos evalúen. Y yo creo que por el nivel de la educación que estamos teniendo hoy día en el país, es de primerísimo orden evaluar a los docentes. Porque uno percibe que los chicos los hacen pasar de curso por pasar. Y uno ve niños que están en tercero básico y no saben leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Entonces estamos con un serio problema de calidad de la educación. Y si no lo abordamos, esta situación va a ir de mal en peor, ¿ah? Entonces yo me imagino que las medidas que se están tomando aquí son primero buscar
mejorar la calidad de la educación a través de esta evaluación, y segundo, porque tenemos otro problema que no es menor, que también explica la calidad de la educación, el déficit de profesores. Cuando discutimos el presupuesto de la Nación, y me tocó formar parte de la subcomisión, una de las inquietudes que le hicimos ver al ministro justamente era la calidad de la educación y cómo el Ministerio de Educación iba a enfrentar el déficit de docentes que había. Y uno espera que se tomen medidas en esa dirección. Yo me imagino que esta apunta en esa dirección, pero no veo hasta la fecha dónde están los incentivos para que haya personas que quieran incorporarse al mundo de la educación y tengamos más profesores y podamos resolver ese problema. Porque podemos seguir haciendo muchas evaluaciones, pero al final le vamos a hacer a 3 o 4 profesores, porque el resto no hay profesores. ¿Ah? Está bien que tengamos técnicas para evaluar, pero preocupémonos que haya quien evaluar. Y yo creo que el problema que tenemos, no solamente de la evaluación, sino que cada día tenemos a menos personas que evaluar. Y eso no puede pasar por alto. Y yo no veo, y perdón que lo diga, no veo una preocupación, se la hicimos ver al ministro en la subcomisión de Hacienda cuando abordamos el presupuesto de educación, que no había una política clara de cómo incentivar que más personas quieran estudiar pedagogía. Y yo lo quiero volver y reiterar a plantear, porque se lo vamos a volver a preguntar al ministro de Educación cuando hagamos la evaluación del presupuesto, qué ha hecho el ministerio en esa dirección. Y yo hasta el momento no he visto ninguna iniciativa ni nada que vaya en ese camino. Eso, presidente. Tenemos que pasar al otro proyecto de ley. Ya, diputado Cifuentes, le damos la palabra, sí. No, sí coincide, pero es que hay una cifra repetida aquí en la página 5 del comparado. Se menciona un estudio para la propuesta, digamos, perdón, pero yo estoy confundiendo proyectos. Es para el proyecto para el proyecto que vimos delante. Perfecto. Ok, lo vemos después. Está todo Disculpe. bien, no hay problema. Perfecto, pasamos entonces a... Muchas gracias, ¿cierto? Si quieren pueden pasar atrás o se quedan ahí, no hay problema, porque vamos a escuchar al ministro y también a su equipo. Ah, ya, perfecto. Al equipo del ministro, ¿ya? No. Tenemos un poquito todavía. Muy buenos días, presidenta. Buenos días a las diputadas y diputados de la comisión. Me toca presentar este proyecto de ley que exime del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios rurales, a que se refiere la ley 20.998. Este es un tema que ustedes recordarán que surgió, si mal no recuerdo, durante la discusión de la ley de presupuesto y posteriormente cuando correspondía la entrada en vigencia de las normas sobre afectación de servicios a IVA. Se planteó en un inicio como algo que se derivaba de esa legislación, aunque como vamos a ver a continuación tiene una historia más larga, y nosotros nos comprometimos a proponer la regulación tributaria correspondiente. Que lo interrumpa, ministro. Presidenta, está la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales también del Ministerio de Obras Públicas. Me gustaría que pudiera tomar asiento en la mesa. Está acá. Sí, la señora Denise Charpentier. Ya, pase, sí. Pensé que estaba conectada, habías dicho. Ok. Muy bien. Bueno, los comités de agua potable rural están regidos por la ley 19.418, donde en el artículo 29 se estableció el régimen tributario a que estaban sujetos, estableciendo que estarían exentas de todo tipo de contribuciones, con la excepción del impuesto sobre las ventas y servicios o IVA. Esta legislación, que data de los años 90, vino a modificar la legislación anterior, de acuerdo a la cual esa exención existía. Luego la ley 21.420, que justamente es la ley sobre medidas tributarias para financiar la PGU, no cambió esta legislación, por lo cual no es relevante para los comités de APR. Entonces de aquí, es cierto, se puede deducir que desde la vigencia de la ley 19.419, estas organizaciones no están liberadas del IVA,
como sí ocurría en la legislación anterior, por lo que desde un punto de vista normativo los servicios realizados por los APR estaban gravados por este impuesto. En esta misma situación se encontrarían las cooperativas que realizan esta labor. Sin embargo, en los años 90, en el año 96 en particular, el Servicio de Impuestos Internos hizo una interpretación de la normativa señalando que los APR no pagarían IVA en la medida que el comité realizara la distribución del agua a costo. La lógica de esto era que en ese caso el comité consumidor final y que por esa razón, ¿cierto?, no estaría afecto a IVA la venta. Pero la verdad es que es una interpretación que no tenía mucha base, porque llevaba al absurdo de que cualquier venta sujeta a IVA dejaría de estarlo solo por el hecho de no generar una utilidad, cosa que evidentemente no corresponde. En el 2016 el Servicio de Impuestos Internos rectificó el criterio contenido en ese dictamen, haciendo una interpretación armónica entre todas las normativas, señalando expresamente que el suministro de agua potable hecha por un comité de agua potable rural, constituido como organización comunitaria funcional que adquiere o capta agua para distribuirla a sus asociados o terceros, se encontrará gravada con el impuesto a las ventas y servicios. Entonces, sin embargo, pese a este nuevo dictamen, en la práctica los comités de agua potable rural siguieron sin pagar el IVA, siguieron aplicando el dictamen anterior. Entonces esto fue generando una confusión tributaria que este proyecto busca resolver, cortando por lo sano, estableciendo que en su artículo único que los servicios prestados por operadores de agua potable rural a sus asociados, cooperados o socios no se encontrarán gravados con IVA siempre que el prestador se encuentre incorporado en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales establecido en la ley 20.998. Además se establece que no estarán tampoco gravados con IVA los servicios prestados entre operadores o asociaciones de operadores, siempre que estos sean prestados para garantizar la continuidad de servicio, y se establecen expresamente exenciones de IVA en beneficio del cuerpo de bomberos o sus compañías, de establecimientos educacionales municipales y de bienes raíces municipales, todo esto con vigencia a partir de enero del 2023. Ese es entonces el contenido de este proyecto, con el cual, como decía, se cumple con un compromiso de proponer esta legislación que se estableció a comienzos del presente año. Gracias, Presidenta. Gracias, ministro. ¿Pasamos al tiro a las preguntas? Sí, diputado Cifuentes. Gracias, Presidenta. Primero quiero saludar al ministro y a la subdirectora subdirectora del Servicio de Agua Potable Rural, Servicios Sanitarios Rurales, como se llaman ahora. Bueno, primero quiero reconocer que efectivamente este es un compromiso que asumió el gobierno a través del ministro de Hacienda y quiero agradecer el cumplimiento de ese compromiso. Y en segundo lugar, tengo solo una duda con el punto tercero de la última página de la presentación, donde se menciona a los cuerpos de bomberos o sus compañías. ¿A qué se refiere esa exención? ¿Solo al agua potable? ¿Al consumo de agua potable? ¿No pagarían IVA por el consumo? Eso, Presidente. Bueno, llenado. Diputado Naranjo. Presidenta, en primer lugar, valorar y reconocer, y me siento muy grato formar parte de este gobierno, cómo cumple sus compromisos cuando los establece. Esta fue una discusión que tuvimos la otra vez en esta misma comisión, y el ministro se comprometió que dentro de un plazo prudente iba a hacer llegar un proyecto de esta envergadura. Y yo quiero partir valorando porque este es un gobierno que cumple sus compromisos. Y eso es digno de reconocerlo, y quienes formamos parte de él nos sentimos orgullosos justamente por eso. Porque cuando se compromete algo, por lo menos se cumple dentro de los plazos prudentes. Y comparto la inquietud, y por eso valorando aquello, comparto la inquietud que significa esto de los beneficios a los cuerpos de bomberos, de establecimientos educacionales, bienes raíces. No me queda claro cómo se puede interpretar aquello en la excepción del impuesto al valor agregado. Eso, Presidente. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio quiero saludar a los diputados de la Comisión de Hacienda y también por su intermedio saludar al ministro Marcel.
Presidenta, el día de hoy vengo como presidente de la bancada del Campo de las Tradiciones y queremos manifestar y celebrar que a través de la carta que enviamos el año pasado, 57 diputados firmantes, manifestando nuestra enorme preocupación por el cobro de IVA a las APR, celebramos que el gobierno haya acogido esta solicitud de dejar eximido el pago de IVA a estas cooperativas. Sabemos y entendemos que el acceso al agua potable en el campo es un derecho humano y no una manifestación de riqueza. Por eso creíamos y entendíamos que no debía cobrarse este impuesto a la gente, más cuando la realidad que tenemos en el campo en Chile, muchas veces también las APR surgen a raíz de una necesidad de suministrar y de administrar el agua, ¿verdad? Por eso creíamos que esta medida era una medida que iba a golpear fuertemente a las cooperativas. Por eso, a través de la bancada queremos también hacer y manifestar el agradecimiento al gobierno a través de la acogida de la solicitud que enviamos y creo que también esto es una fuerte señal a todas esas personas que muchas veces no se sienten consideradas y queremos también a través de la comisión poderle enviar la tranquilidad a todas estas personas que estaban con mucha incertidumbre de que iban a ser fuente de este pago que finalmente hoy día no se va a concretar. Así que, ministro, agradecer por su intermedio, presidenta, que se pueda dejar exento de IVA a las APR en Chile. Muchas gracias. Diputado Barriga. Muchas gracias, presidenta. A través suyo saludar al ministro Mario Marcel y al equipo que lo acompaña. Ayer me reuní con varios dirigentes y dirigentes, principalmente mujeres de la región de los lagos, que nos hicieron presente esta situación que incomodó bastante a fines del año pasado. Pero en ese mismo tenor quiero agradecerle a nombre de las dirigentes de que se esté cumpliendo este compromiso de dejar a los APR exentos del pago de IVA, porque quienes conocemos el territorio sabemos que los APR no persiguen fines de lucro. Son agrupaciones voluntarias, las cuales las pocas rentabilidades que pueden tener es para arreglar las mangueras, comprar la motobomba, porque para eso no hay recursos. Para comenzar, hay una inversión del FNDR, de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero luego para mantener es muy difícil. Y además hoy día están sometidas a otro problema, ministro, que ellos partieron administrando, gestionando sistemas de APR de 60, 80 familias y hoy día sobrepasan las 300, las 400 familias, en las cuales también exigen a los APR, sobre todo a las dirigentes, que tengan prácticamente una labor gerencial, por lo cual no reciben ningún recurso. Tiene una alta presión, por lo tanto, agradezco que esto se haya considerado de manera rápida, porque ojalá exista la unanimidad de esta comisión, a la cual vengo como invitado, autoinvitado, y también pase rápidamente con urgencia a la discusión en ambas cámaras para que tengamos una ley rápidamente. La consulta es si se tiene considerado o se entienden incorporado aquellas comunas y villas que se administran bajo el sistema de APR. Me refiero particularmente a la villa de Puerto Octay, de la comuna de Puerto Octay, y a la villa de Puyehue, de la comuna de Entre Lagos, o al revés. Ya eso, que son villas, que son pequeñas ciudades que de una u otra manera ellos no están bajo los convenios de las sanitarias, sino que ellos tienen un sistema también comunitario, tanto Octay como Entre Lagos en la comuna de Puyehue. Muchas gracias, ministro y equipo. Gracias, diputado Barriga, y siempre siéntase invitado a esta comisión. Diputado Mellado, ¿no? Ah, vi mal. Ah, perfecto. Diputado Sáez. Gracias, presidenta. También, obviamente, valorar el cumplimiento de los compromisos creo que es algo que evidentemente honra la confianza pública y eso es algo valorable en tiempos convulsos. Seguidamente, creo que a lo que señalaba el diputado Barría agregaría algunas otras comunas. La comuna de Gualaihue, en la provincia de Palena, también en su radio urbano es abastecida íntegramente por un servicio sanitario comunitario, lo cual evidentemente también genera otras derivadas más allá del abastecimiento de agua. El tratamiento de aguas negras constituye un problema grave y en ese sentido no solo valorar este proyecto, sino también hacer ver algunas otras situaciones en las que hay que poner recursos, cabeza y tiempo, y tienen que ver
fundamentalmente con algunas infraestructuras públicas en zonas rurales, escuelas sin agua, retenes de carabineros sin agua, postas rurales sin agua, toda vez que entiendo por el componente, por el tipo de personalidad jurídica que tienen estas instituciones, no acceden como clientes habituales, no pueden ser socios básicamente de una APR, porque uno no es cliente de una APR, uno es socio. Por lo tanto, eso genera un inconveniente. Tenemos algunos antecedentes de una cantidad de escuelas importantes. La región de los lagos, desafortunadamente, es una de las que tiene la mayor cantidad de escuelas sin su servicio sanitario regularizado, y esto también se hace extensivo a carabineros, a las postas, ¿cierto?, que no pueden actuar como socios, y por lo tanto eso dificulta su abastecimiento. Y esa es una cuestión que a mí particularmente me preocupa. Al Congreso en su conjunto debería preocuparle, porque me imagino que si en la región de los lagos ocurre, debe ocurrir en todo el país. Y es algo que deberíamos estar visualizando en la implementación de los servicios sanitarios rurales, de cómo damos una solución concreta a esos lugares, digamos. No es posible que tengamos escuelas, o sea, no es posible que tengamos ni escuelas, ni postas, ni retenes de carabineros que no tengan agua potable. No es una cuestión que simplemente no es aceptable. Y es algo que deberíamos ver cómo solucionarlo, por ejemplo, del presupuesto del próximo año. Dicho eso, también a mí me preocupa la situación de cómo se está implementando la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales dentro del Ministerio de Obras Públicas, donde no se está actuando con la suficiente diligencia, y donde particularmente, debo decirlo, hay cierta inercia administrativa que tienen todos los ministerios, donde la Dirección de Obras Hidráulicas da la sensación de que es una instancia que no quiere ceder ningún tipo de poder, y esto obviamente dificulta la implementación de una ley que ya ha tenido que ser postergada. Entonces, si es que dentro de las propias instituciones se van a estar torpedeando entre sí, vamos a terminar implementando esta ley en el año 2150, y evidentemente eso no es una situación que no se puede aceptar. Eso, Presidenta. Me quedan dos palabras, diputado Ramírez y diputado Romero. Y la diputada. Gracias, Presidenta. Una cuestión práctica. ¿Sí? Ya, ok. Diputado Romero. Dice el artículo primero transitorio ahora que las modificaciones establecidas por esta ley entrarán en vigencia contra el 1 de enero, o sea, con efecto retroactivo. La pregunta es, ¿qué pasa desde el 1 de enero hasta ahora con los procesos de fiscalización sancionatoria? Porque de todas maneras rigió entre esa época la obligación de tener IVA, tener registro. Entonces, no sé si eso se entiende que, por así decirlo, si se comenzó algún procedimiento va a quedar sin efecto, o habría tal vez sugerencia de que incorporarlo. Gracias. ¿Ramírez? Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los diputados invitados, a las autoridades presentes y, por supuesto, al asesor, señor Riquelme. Presidenta, hace tiempo que no lo veíamos, lo estábamos echando de menos. Es de la casa. Y de hecho la pregunta va a ir para usted, por su intermedio, Presidenta, señor Riquelme. Bueno, sobre el proyecto valioso, la función social de las APR absolutamente innegable. Son sin fines de lucro, y ir a grabarlas con IVA resulta, no sé, creo yo, una mala señal. Pero necesito preguntar en el contexto de esta discusión, porque cuando se decidió grabar con IVA los servicios y al mismo tiempo se decidió eximir a algunos de tener que pagar ese IVA, se generaron distorsiones que yo quisiera preguntar cómo se van a solucionar. Porque cuando una empresa le presta servicios, una empresa que sí paga IVA, le presta servicios a una que no necesita pagar IVA, se come el IVA completo, y eso ha generado problemas para empresas pequeñas. Estoy pensando, por ejemplo, un ejemplo súper fácil de entender, una empresa que le entrega servicios informáticos a una oficina de abogados, por ejemplo. Lo que está generando ese problema es que las empresas más pequeñas se están soportando un IVA que a veces no pueden soportar. Se come gran parte de la utilidad que tenían, y por lo tanto esto puede generar en algunas industrias algo de concentración, que es algo que nosotros no quisiéramos. Entonces yo entiendo que el asesor del Ministerio de Hacienda está relacionado con lo que estoy diciendo. Yo quiero aprovechar este debate en el que estamos hablando de los IVA a ciertos servicios y al mismo tiempo exención de IVA a ciertos tipos de sociedades,
si este problema le preocupa al Ministerio de Hacienda y, en caso afirmativo, si están contemplando alguna forma de solucionar este problema. Gracias, presidenta. Diputada Rojas. Sí, es una solicitud. Si nos pudieran entregar los antecedentes respecto de las APR a nivel nacional, porque en general uno se imagina que la APR es algo en la zona extrema, alejada, pero lo cierto es que en todas las regiones del país son hartas, entonces para poder tener esa información también a la vista cuando lo votemos en sala. Gracias. Diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidenta. Al igual que el resto de mis colegas, agradecer al ministro el cumplimiento del compromiso. Este es un tema que urgía a los APR a lo largo de todo Chile. Generaba una complicación evidentemente adicional, un incremento sustancial en los costos para los usuarios, que ya se ha dicho no son clientes, son socios de la APR. Las APR tienen un fin social. Desde siempre son proyectos además financiados con fondos públicos, no es una inversión privada que opera ahí en la gran mayoría de los casos, principalmente son financiados por recursos públicos, regionales o sectoriales. Por lo tanto, esta medida viene primero a honrar la palabra que en su momento el ministro nos señaló, y segundo, a cumplir un compromiso del gobierno de poder atender de una manera diferenciada una actividad que evidentemente no es económica, de lucro, sino que tiene un carácter totalmente social. Yo creo que es una muy buena noticia para el mundo rural, para los sectores que tienen APR, para sus dirigentes que obviamente se encontraban en una situación compleja. Así que agradecer, esperamos que podamos votar este proyecto a la brevedad. No le veo mayor técnica de estudio y obviamente poder seguir avanzando con él para que sea una realidad a la brevedad. Gracias, presidente. Ya, entonces ahora sí le doy la palabra. Gracias, presidenta. A ver, respecto de la situación de bomberos y de municipalidades, fundamentalmente lo que ocurre es que esa operación, en términos estrictos, cumple todos los elementos para hacer una venta o un servicio de agua potable. Y lo que regula el proyecto de ley en principio es el suministro de agua potable a los cooperados o a los socios de una APR. Los bomberos no son socios de una APR. Entonces, si nosotros no aplicamos una exención expresa, lo que iba a ocurrir es que cuando el carro de bomba que va a un incendio y requiere agua que se la provee gratuitamente por lo demás el APR, esa operación iba a terminar quedando grabada por IVA. Ese es el foco de la exención, es regular una situación que en la práctica existe y que era necesario regularla porque no es el caso, no es la regla general. Entonces, lo que se hizo fue ponernos en todos aquellos casos en los cuales provee agua potable. Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿Y en los grifos de las ciudades con los bomberos pasa lo mismo? Hay una norma, sí, yo entiendo que es igual, diputado, pero en este caso es como, reiterando, como la situación, porque aquí los APR no tienen propiamente grifo, lo que ocurre es que van directamente a la llave, y como las exenciones, aquí tenemos que entender que por regla general en materia tributaria las exenciones son estrictas, y siempre se han interpretado de forma estricta, y por lo tanto, si nosotros no incluíamos esto... Yo creo que esta norma más bien se refiere a la infraestructura física que pueda tener bomberos o los otros recintos que están señalados ahí en el territorio donde está operando la APR, y por lo tanto son usuarios que tienen conexión de agua potable rural. Y yo creo que la norma los deja, porque el tema del carro está bien, opera de otra manera, pero puede ser, pero yo tiendo a pensar que es más bien siendo ellos usuarios, no sé, quizás hasta socios o no, pero están instalados en el territorio de acción de la APR, obviamente al señalarlo expresamente y no siendo socios,
les llega el beneficio de no poder, que no se cobre el IVA eventualmente en el servicio que se les presta. Ya, voy a tener que ahora ponerme más pesada porque le voy a tener que dar la palabra, cerrar el punto y empezar la votación, o si no, no vamos a alcanzar. Ellos también muchas veces abastecen agua potable rural, o sea, con agua potable a zonas que no tienen APR, y eso lo hacen a través de camiones de aljibe, y por lo tanto eso también era necesario regularlo, y eso es lo que está ahí, no pagan ellos. Sobre las comunas señaladas en la situación de los lagos, lo que ahí habría que verificar en específico es que en principio uno pensaría de que sí, la institución o el organismo comunitario que administra o realiza la labor de administración debiese estar inscrita en el registro a que da lugar la ley sobre servicios sanitarios rurales. Siendo así, no habría mayor inconveniente. Sobre el efecto retroactivo de la ley, efectivamente, esto lo que se hizo fue un trabajo coordinado donde participó el MOP a través de la Dirección de Obras, también trabajó el Servicio Puesto Interno, y lo que se hizo fue instruir de que no se iniciara ningún procedimiento de fiscalización durante todo el proceso de trabajo como prelegislativo, y desde un inicio se le informó al servicio que una vez que se aprobara el proyecto de ley iba a tener efecto retroactivo. Entonces, de esa forma, y se le instruyó además a los comités de agua potable que continuaran emitiendo sus boletas exentas y que no emitieran boletas grabadas con IVA. Eso fue la instrucción que se hizo para evitar que ahora tuvieran que empezar a hacer rectificaciones de impuestos. Se hizo de esa forma bajo el convencimiento de que iba a ser un proyecto con amplio apoyo. Y respecto de la consulta del diputado Ramírez, que entiendo que excede un poco la situación de este proyecto de ley propiamente tal, efectivamente hay una situación respecto de cuando el beneficiario de un servicio no es un contribuyente de IVA. Esa situación ya existía con anterioridad a la ley de IVA servicios. Ahora evidentemente hay una situación que puede ser un poco más amplia, digamos, y hay que revisar si eso está generando un efecto grave, digamos, a nivel de caja, potencialmente de una o la revisión particular de las pymes, y si se justifica o no seguir haciendo mayores modificaciones respecto de IVA servicios. Es un punto que se está analizando. De todas formas, diputado, cuáles son los efectos que podría estar teniendo una norma que entró en vigencia, que llevamos 5 meses, digamos, de su razón. Pero tiene razón, efectivamente, cuando yo soy un contribuyente no afecto a IVA, todo el IVA es mayor costo, y por lo tanto baja, digamos, mi utilidad de impuestos. Estamos analizando, digamos, cuál es la envergadura real del problema y si merece un cambio de estrategia respecto de la ley 21.420. Perfecto. Vamos a poner en votación entonces el proyecto. La primera votación, yo sé que puede haber unanimidad, pero sin embargo la tenemos que tomar para efectos de pasar la lista. Así que eso. En votación. Este proyecto al tiro. Sí. Este proyecto. No, vamos por partes. Este proyecto. Está en votación. Ahí sí. Presidente, este proyecto es de la Comisión de Hacienda en cuanto a comisión técnica. Habría que votarlo en general y particular a la vez con todas las disposiciones del proyecto. Diputado Barrera, diputada Cid, diputado Cifuentes, diputado Mellado, diputado Naranjo, diputado Ramírez, diputada Rojas, diputado Romero, diputado Sáez, diputado Sepúlveda, a favor, diputado Soto, diputado von Mühlenbrock, diputada Yomans, a unánime 13-0. Con la misma votación. Perdón, antes, diputado informante de correspondería. Sí, correspondería al diputado von Mühlenbrock. Entonces, von Mühlenbrock, el diputado von Mühlenbrock es el diputado informante del proyecto. Aprobado y despachado a la sala. Pasamos entonces a ver en votación del proyecto, el de Carrera docente. Carrera docente, sí. Bien. No, en el otro. En el otro. Pero fue el primero. Sí, bueno,
Este es un proyecto que viene de la Comisión de Educación, por tanto solo corresponde que la Comisión de Hacienda se pronuncie sobre las normas sometidas a su competencia. El artículo primero y quinto transitorio los tienen en la primera página de la minuta, ¿ya? El de Educación. Si les parece también... ¿Cómo? Si le parece, ¿Repetimos la misma votación? Ya, entonces, pero vamos a hacer solo una votación. Eso, ya, solo una votación. Votaríamos entonces los artículos primero y quinto transitorios. Diputado Barrera, diputada Cid, diputado Cifuentes, diputado Mellado, diputado Naranjo, diputado Ramírez. Presidenta, en la bancada de la UDI tenemos dudas acerca de la eficacia del proyecto que se pone en cuestión. Estamos tomando una decisión de cómo votarlo en la sala y como señal de aquello, pero siempre con la voluntad de quizá incorporar algunas indicaciones que puedan mejorarlo, es que en esta ocasión me voy a abstener. Diputada Rojas, diputado Romero. Presidente, la bancada republicana estamos más inclinados a votar en contra, pero dado la señal que da la subsecretaria y voy a recoger la invitación, vamos a analizar el proyecto, por eso en este caso me abstengo. Diputado Sáez. Presidenta, voto favorablemente, pero además hacer mención explícita a la situación que está ocurriendo a propósito del déficit de docentes en zonas extremas del país, donde la tasa de licencias médicas es muy alta, no hay reemplazos y esto implica pérdida de clases para nuestros niños y niñas, a veces por periodos bien prolongados. Y junto con la evaluación docente, donde muchas veces se hace énfasis en, digamos, en los beneficios económicos que eventualmente terminan, para la redundancia, beneficiando a los docentes, la salud mental de los docentes también y la salud integral es un tema que me parece que está pendiente y que este proyecto no aborda, obviamente, porque no es de su naturaleza, pero me gustaría hacer ese punto, que es una cuestión que no se puede perder de vista. Las licencias médicas son muchas y eso implica pérdida de clases y vulneración de derechos de infancia. Así que con esa salvedad, voto a favor. Diputado Sepúlveda. Lo primero, reiterar lo que ha señalado el gobierno, no se elimina la evaluación. Por favor, escuchemos al diputado Sepúlveda. Yo tengo tiempo, así que no hay problema. Reiterar que puede ser a lo mejor la duda que algunos pueden tener, no se elimina la evaluación se sistematiza en un proceso mucho más eficiente. Se acoge en parte también la preocupación que han manifestado el gremio de los profesores a lo largo y ancho de todo Chile. La función ya es tediosa por sí misma. Yo soy hijo de profesores normalistas, por lo tanto tengo una vinculación a esto de manera directa. Están jubilados, ¿no? Esto ya no corre para ellos, pero claramente la función de los profesores se altera y se extiende muchas veces en múltiples trabajos que no tienen que ver con la docencia propiamente tal. La evaluación, la preparación de las clases, mucho tiempo en la casa. Yo creo que hay un tema también que subyace, lo quiero plantear el Ejecutivo. Hay que mirar qué es lo que pasa con la jornada escolar completa. También, en mi perspectiva, un exceso. No está cumpliendo su objetivo. Los chicos no aprenden más y prácticamente los tenemos fuera de la casa durante todo el día. Reemplazando el rol que tiene que tener la familia y por cierto el espacio que tienen que tener de libertad para sus propias actividades. Pero insisto, este es un muy buen proyecto que viene a atender una problemática que nos ha señalado los profesores en todas las reuniones que hemos tenido. No elimina la evaluación, la hace más eficiente porque queremos que exista evaluaciones, evidentemente, y no veo ningún motivo para que se pueda rechazar a contrapelo de lo que nos han manifestado los profesores en todas las comunas. Yo a quienes tienen alguna duda, yo les pediría que conversaran con los profesores y profesoras, con quienes están en el aula y que les expliquen un poco la importancia que tiene este proyecto para ellos. Muchas gracias y voto a favor. Diputado Soto. Diputado Mühlenbrock. Diputada Yeomans. Por favor, quería solicitar 10 a favor y 3 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado entonces. Y
¿Diputada informal? Sí, yo quería solicitar si diputada informante podía ser la diputada Camila Rojas por el rol que tuvo en el proyecto de ley en la Comisión de Educación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer como que podemos tomar este acuerdo, entonces ahí tengo la duda, ¿sí? Ya, ok, vamos a hacer como que no está. Ok, ya. Bien. Finalmente corresponde votar el proyecto que regula la comisión que fija remuneraciones conforme al artículo 38 bis, y yo sé que el diputado Cifuentes tenía una observación, pero quizás previamente a eso, si presidente, si me permite, Perfecto, sí. la Secretaría había detectado que había un error mínimo en el informe financiero en la página 5, por eso que les entregamos que el sustitutivo, el ejecutivo lo corrigió en la página 2 del informe, 5 de la minuta, había un 1 de más, ¿ya? En el 192.170.000, había un 1 que no se entendía, entonces eso fue corregido y ya está subsanado ese defecto. Eso. Bien. Perdón, presidenta, solo para aclarar el punto nomás, porque se menciona 20 millones para un estudio en la página 2. Y después se pone en el cuadro los 20 millones en el año 1 y en el año 2. Entonces, como mencionan en el punto C de la página 2, que este estudio cuesta 20 millones, y al ponerlo en los años 1 y 2 estaría costando 40. Ah, claro, pero eso habría que disminuirlo en 10 millones. No sé cuál sería la explicación de dejarlo así. Primero, la opinión de la Secretaría, si... Efectivamente, en el cuadro 2, que entiendo que es el que está haciendo referencia a usted, diputado Cifuentes, por su intermedio. No, el cuadro 3. El cuadro 3 se señala... la letra C de la página 2. Sí. Yo, por lo menos la Secretaría no detecta que esté distinguido en el cuadro el acápite específico del estudio. Yo entiendo que eso está incorporado dentro de lo que podría llamarse adquisición de activos financieros o bien bienes y servicios de consumo. Claro, pero no se desglosa exactamente, no coincide la cifra en el fondo, porque estamos hablando de 30.000 millones, con 30 millones en cada caso. Lo voy a explicar bien, presidenta, para largo. En el cuadro 2 se menciona que el ítem de bienes y servicios de consumo es de 10 millones para cada año, tanto en los años 1, 2 y en régimen. Después, en el cuadro 3, lo que se hace es agregar a bienes y servicios de consumo los 20 millones del estudio, que está descrito en la página C. Para el año 1 estaría muy bien, ¿no es cierto? Pero para el año 2 no, porque el estudio cuesta 20 millones, no 40. Sí, presidente, es una materia que, por lo menos en el conocimiento de esta Secretaría, no podríamos dar respuesta. Tendría que ser algo que la DIPRES pudiera aclarar, porque por lo menos como no viene especificado directamente en el cuadro, yo entiendo la sumatoria. Exacto, eso sí está especificado. No sé si... Diego, ¿no? Está preguntando. Si le parece, presidente, lo que podríamos hacer es hacer la consulta formalmente, aprobarlo igual, pero si a usted les parece. Ya, y se corrige. Una explicación en su caso o bien la corrección. Ok. ¿Le parece? Ya, podemos, si les parece aprobarlo con esos términos que planteó el secretario. ¿Les parece? Ya, ok. Porque solamente para mayor tranquilidad de la comisión, lo que ustedes están aprobando es el monto que aparece, ¿cierto?, en palabras, más que en el cuadro,
independientemente que coincidan, ¿ya? Eso es lo que la comisión está Exacto. aprobando como incidencia presupuestaria, ¿ya? Si hubiera un error en el cuadro o en la suma, es algo que se puede corregir por parte del Ejecutivo. Perfecto, ya. Entonces, ¿les parece? Ok, ya, aprobado por unanimidad. Y, sí, todo a favor. Y diputado informante, Diputado informante, le correspondería a usted. a mí. Ya, ok.